Buenos días, profesor Oscar. Hoy le vengo a hablar sobre la guerra en Colombia y por qué duró más de 500 años. Para empezar, todo inicia con el Bogotazo, que es el comienzo del conflicto colombiano, ya que todo fue consecuencia del magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Ocurrió en el 9 de abril de 1948. Colombia se conoce por ser un país muy polarizado, pero esto no inició desde el Bogotazo, sino desde mucho antes. Bueno, la polarización ocurre a través de la crisis de los partidos políticos en Colombia, lo que hace que la polarización política pase necesariamente por su actividad como partido. Algunas ideas políticas que ocurrieron o han permanecido antes de la época de la emancipación son la negación histórica de las terceras vías políticas, ya que antes solo había dos partidos políticos, los cuales eran el liberal y el conservador. Esto perjudicaba también a las clases populares con la política elitista. La violencia en Colombia viene con un proceso de mucho antes, como lo decía anteriormente, lo cual inicia con la conquista y la colonización que tuvimos con España. También en 1781 la Revolución de los Comuneros, o en 1810 el primer grito de independencia, y para terminar la batalla de Boyacá en 1819. Esto también a causa del conflicto armado. Las guerras civiles también se vieron muy involucradas en la guerra en Colombia, pues precisamente son guerras. En 1851 ocurrió la Primera Guerra. A mediados de las reformas liberales afectaban a la Iglesia y a los intereses de hacendados y a los esclavistas. A causa de esto, los ánimos se calentaron. Esta fue la primera guerra civil en la que los partidos políticos participaron, como lo eran liberales y conservadores. Hubo un descontento entre los esclavistas del suroccidente del país. La Guerra Civil de 1854, el Partido Liberal dividió Galgotas y Draconianos. José María Obadón aprobó la Constitución para separar a la Iglesia con el Estado. Hubo una guerra con artesanos que apoyaron un golpe de Estado con José María Melo, pero estos fueron derrotados, descontentos por las reformas de la nueva Constitución. La Constitución de Río Negro defendió algunas tesis. Estas fueron la prohibición de la pena de muerte, la libertad individual, la separación de la Iglesia del Estado, que fue lo más importante. La aplicación de esta Constitución creó verdaderos caos en el país, porque se basó en tres grandes principios que resultaron ser inconvenientes, lo cual fueron el liberalismo a ultranza, libertades individuales ilimitadas o prohibición del Estado de invertir en la planificación de una economía nacional. Causas objetivas o estructuradas de la violencia en Colombia. Estas fueron la falta de oportunidades para las personas, como lo son laborales, académicas, de enseñanza o aprendizaje de oficios, sobre todo en las regiones más abandonadas del Estado, la falta de educación productiva, la falta de reforma agraria, la falta de terceras vías políticas diferentes a los partidos liberales o conservadores, presencia de incentivos perversos para el progreso social. Se pudo ver otro factor que provocó muchos conflictos en Colombia y fue la distribución de tierras.
Colombia es un país con mayor concentración en tendencias de tierra, en un continente donde los niveles de la concentración son por sí mismos muy altos. El 0,1% de las fincas que superan a las 2.000 hectáreas ocupan el 60% de las tierras. El 42,7% de los propietarios predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos, pues principalmente se dice que las tierras se ganan con sangre y sudor, pero en muchas ocasiones el Estado se apoderó de estas. 1 millón de hogares campesinos viven en menos espacio que tienen una vaca para pastar. Hay más terreno en ganadería que en agricultura. Para concluir, no solo podemos ver la guerra en Colombia con el comienzo de un conflicto entre los diferentes partidos, ya que, como lo he explicado anteriormente se veían mucho más guerras y lo podemos asociar con lo que está pasando ahora en Colombia. Se puede ver que ahora sigue polarizada y esto no ha cambiado durante años. Por eso se llevan 50 años y muchos más la guerra en Colombia. Muchas gracias.